Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la segunda ronda. Se disputó en el día de ayer y además de las que trajimos, pues nos da tiempo a meter esta que, bueno, pues fue muy buena. Tiene unos recursos tremendos. Richard Rapport de alguna manera obligado a ganar, ya que hay 4 grupos. Estamos en el torneo Grand Prix que se está disputando presencial en Berlín a ritmo clásico. Y el tema es que Fedoseyev ganó en la primera ronda y en caso de que quiera clasificar a la semifinal Rapport, pues debería ganar sí o sí, ¿no? Para no quedarse descolgado en este grupo que está jugando. Una partida, como decimos, muy interesante, ya de 4 en el tablero, y tras caballo F6 por parte de Fedoseyev, pues más jugadas para entrar en una defensa ninzo-india, ¿no? Con alfil B4, variante clásica, la hemos visto últimamente pues en las últimas partidas que hemos ido trayendo, y vamos a pasar un poquito más rápido para ir al meollo. A3 atacando al alfil, si este se retrasa pues las blancas pueden jugar E4 ganando bastante centro. Ha venido el alfil para capturar y tras los cambios se juega B6 para fianchetar el alfil de casillas blancas. Como vemos, bueno, pues D7 se puede jugar D6, pero realmente chocaría contra esta estructura de peones que de momento las piezas negras suelen mantener en esta posición, de ahí que se busque el fiancheto. Las piezas blancas aprovechan para clavar el caballo de F6, aprovechando que ya no existe el alfil negro de casillas negras, y tras estos movimientos alfil B7, caballo H3, una jugada que no sale el caballo por la casilla natural, pero el tema es que Rapport tiene estos movimientos en la cabeza, ¿no? F3 para jugar E4 y así reforzar la casilla o el centro que pueden tener bastante fuerte en la posición, y como vemos el caballo ha quedado algo pues descentrado o fuera de juego, y la idea es traerlo nuevamente a F2 gracias a F3 que se ha jugado. La partida continúa con H6, alfil H4 manteniendo la clavada, D6 y tras estos movimientos F3, caballo B, D7 y ahora viene directamente E4. La partida continúa por parte de Fedoseyev con ruptura central, ya que las blancas pues tienen un centro bastante interesante, y aquí se juega caballo F2. Además, la idea quizás de las blancas es jugar caballo G4 metiendo presión pues en el punto de F6, y aquí de momento Fedoseyev juega torre E8. Habría que valorar esta posibilidad, que de momento para las negras no funcionaría, pero podría ser interesante para el futuro. Caballo por E4, alfil por D8 y tras caballo por C3, el tema es que el alfil escapa vía E7 y tras estas jugadas pues bueno, se gana peón y las blancas están mucho mejor en la posición. No obstante, la partida continúa con torre E8, y si ahora son las blancas las que juegan caballo G4 como hicimos para presionar este punto de F6, ahora sí que funciona este tema táctico, ya que tras caballo por E4 y siguiendo los mismos movimientos, pues caballo por C3, y tras el alfil no retirarse a E7 sino para salvarlo en C7, caballo A4. El tema es que el alfil no está atacado, puede capturar este peón, pero las negras empiezan a estar mejor gracias a un peón pasado que tienen fuerte ya en la posición. Además, el rey blanco todavía está sin enrocar, perdería algún tiempo ya que el alfil, y en caso de buscar el enroque en corto pues fuese necesario, pues esto le perjudicaría a las blancas. Y es verdad que en esta segunda línea que vemos pues tampoco hay por qué capturar, y se puede capturar primero en C5, pero tras D5 pues nuevamente, bueno, pues si hay cambios de peones se puede dar jaque a la descubierta y las blancas empiezan a estar pues bastante delicadas. De ahí que caballo G4 pues de momento no funcione, y Rapport juega D por C5, y hay 3 posibilidades de capturar este peón, y este momento es importante. El mejor y que no ocurre en la partida quizás es B por C5, ya que se mantiene la estructura de peones, y como vemos el peón de D6 pues evita E5 teniendo al caballo de F6 clavado. Si por el contrario se juega D por C5, E5 directamente está atacado por el caballo, el peón de 5 defendido por la dama, y como vemos el caballo de F6 está sin movimientos. El tema es que se puede jugar G5 atacando al alfil, pero bueno, pues se pueden incluso permitir los cambios las blancas, ya que tras caballo G4 el peón de F6 está defendido y atacado en 2 ocasiones, por lo tanto no se puede capturar, y hay temas incluso de mate en pocas jugadas.
H5 sería todavía peor, aunque las blancas ya tienen ventaja en esa posición, ya que tras dama D2, bueno, pues se amenaza dama G4, entrar en G7 y el rey podría escapar un primer jaque en F8, pero ya por E7 no podría retirarse. Por lo tanto, bueno, pues una jugada buena, una mala, y lo que juega finalmente Fedoseyev es caballo por C5, permitiendo el doblaje de sus peones en el flanco de rey, pero a cambio pues en el flanco de dama se activa rápidamente. Comentar que también pues a un salto está el caballo de tocar los peones de F6 y H6, de momento no ocurre esto en la partida, y lo que juega Richard Rapport es ganar un poquito de espacio en el flanco de dama, B4, tocar al caballo y tras caballo B3, torre D1. Tocaría este peón de D6 que está indefenso y aquí Fedoseyev entrega el peón a cambio de ganar espacio en el flanco de dama. Ahora si las blancas capturan en A5, pues torre por A5 y bueno, pues sería demasiado quizás. Por lo tanto, la partida continúa con torre por D6, A por B4 y tras A por B4, torre A1 jaque, aprovechando que todavía pues Rapport tiene que hacer los deberes con su rey. La partida continúa con torre D1, evitando el jaque y también evitando capturar en B6. El tema es que si mantenemos la torre en sexta para hacer esta captura, más adelante rey E2 no es la mejor jugada, ¿no? El alfil pues queda muy encerrado. Es verdad que el caballo defiende a la torre de H1, pero bueno, pues ¿qué se puede jugar? Aquí las piezas negras rápidamente podrían jugar F5 buscando abrir la posición y dar jaques a la descubierta, y si se juega rey E3, torre E1 jaque, ¿no? Tras estos movimientos el rey puede venir a F4 en una posición pues que está bastante expuesto, y tras F por E4 y peón por pues también este alfil de casillas negras de B7 que en la partida de momento lo vemos que choca contra la estructura de peones, aquí pues empezaría a coger cierta fuerza en la posición. Por lo tanto, bueno, pues se decide traer finalmente la torre a D1 volviendo, y tras estas jugadas torre a 8 defendiendo, y en caso de cambios en A1 se puede mantener la tensión o la presión, y alfil E2. Rapport empieza a desarrollar las piezas que tiene pendientes, caballo C1 atacando al alfil, y ahora se juega caballo G4. Lo más importante en esta posición, además de atacar F6 y H6, es que da la casilla de F2 para que el rey quizás pueda escapar, ¿no? Y que pueda estar incluso más activo ante un posible enroque. Fedoseyev tiene que seguir con la presión, juega torre 8 a 2, si aquí viene a defender con el rey en G7, bueno, pues defendiendo la posición, el rey empieza a escapar y quizás las piezas blancas pues empiezan a estar bastante bien. Por lo tanto, tiene que seguir metiendo presión. De momento hay doble ataque sobre el alfil de E2 y aquí Rapport lo permite perdiendo una pieza, pero a cambio, ¿cómo cambia rápidamente la situación? Juega caballo por F6, ganando un peón, se está dando jaque, y a rey F8 se juega rey F2, escapando y manteniendo, bueno, que le puedan capturar esta pieza. De hecho, la partida continúa con torre por E2, jaque, si nuevamente, y aunque de momento las torres es verdad que ahora atacan dos veces el punto de C1, torre C2 lo defendería una segunda vez, pero las negras quedarían muy pasivas, por lo tanto torre por E2 jaque, rey G3 y torre C2, ahora volviendo y defendiendo el caballo. La amenaza de las negras es además caballo E2, salvando no solo el caballo sino también la torre, que estaría atacada en dos ocasiones. Se está dando un jaque, pero Rapport tenía ya todo mirado y juega rey H4 retirándose del alcance del caballo. Por lo tanto, si vemos el material, las piezas blancas cuentan con dos peones de más, y aunque las negras cuentan con pieza de más, como vemos el caballo está clavado junto con las dos torres que defienden al caballo. Por lo tanto, Rapport, bueno, pues tiene paralizadas con sus dos torres tres piezas de las negras, y además hay que recordar, como decíamos anteriormente, que este alfil prácticamente está sin movimientos. Si B5 pues le quitarían también la posibilidad de desarrollarse vía 6, C6, por lo tanto muy dominante Rapport en esta posición. La partida continúa con rey G7, caballo E8 podría ser una alternativa, dando un jaque y viniendo a D6 para tocar el alfil de B7, y si se va a 8, bueno, pues caballo C8, caballo
B6 son muchos movimientos. De momento, bueno, pues ignora o evita estos movimientos, juega caballo H5 jaque y el tema es que el rey, tras retirarse a G6, quizás tenía este movimiento como F8 más interesante, ya que de alguna manera se está quedando semi-encerrado. Esto se considera un error y Rapport lo empieza a aprovechar. Juega torre D8, salva la tensión que hay en la posición. Tras este movimiento, torre A8 también, liberando una de las torres, enfrentando la torre de A8, y antes de cambiar en A8 decide jugar primero torre H D1. Por lo tanto, si las negras capturan, mantendrían la torre bastante activa en D8 y con temas incluso de mate si la torre viene a G8. Lo veremos a continuación. Se juega torre por C4, manteniendo el caballo de C1 defendido, y ahora sí que tras estos cambios, torre de 8 ganando un tiempo sobre el alfil, y aquí Fedoseyev con pieza de más, bueno, pues está perdiendo la partida, ¿no? Ya que tiene unas piezas muy malas, sobre todo este alfil, y entiende que tiene que entregar la pieza para que tras los cambios, bueno, pues pueda caer un segundo peón en E4, también B4, y quizás las cosas cambiarían. No obstante, aquí hay un movimiento fantástico por parte de Rapport y no es torre G8 jaque directamente, ya que el rey escaparía vía F5 y ahora son las negras las que empezarían a estar bastante bien con un rey bastante acorralado de las blancas. Primero el movimiento que hace es G4, no gana la pieza, pero el tema es que las negras no tienen la casilla de F5 y ahora si se intenta salvar el alfil, torre G8 es mate tras rey H7 y caballo F6. Por lo tanto, el alfil o la pieza va a caer quizás sí o sí. Rey H7 evita el mate y la entrada de la torre vía G8, y tras F por E4, Fedoseyev no puede capturar el peón, ya que si lo hace no pasa en la partida. Caballo F6 da jaque y gana la torre en la siguiente jugada. Lo que hace o lo que juega es E5, ya que así bloquea al peón y quizás tiene opción de capturar estos dos peones finalmente que de momento no puede, ¿no? Caballo F6 jaque, rey G6, un movimiento como rey G7 es bastante malo en la posición, ya que tras G5 la línea, bueno, pues da mate con la torre en G8, directamente, ¿no? En caso de capturar o tienes que entregar material por parte de las blancas dando un jaque, caballo por E4, y en caso de hacer cambios pues no cambia nada. De hecho no tienes ni siquiera este movimiento y finalmente pues vendría el mate en G8. Por lo tanto el rey no viene a G7, viene a G6, y aquí la partida continúa con torre D6 buscando descubiertas. Tampoco se podría capturar en esta posición, ya que caballo por D6 jaque a la descubierta y están ganando las piezas blancas, y la partida continúa con... y si se captura también en B4, también existe el mismo problema para Fedoseyev, ¿no? Que cae el caballo tras este jaque a la descubierta. Por lo tanto, la partida continúa con caballo E2, que era un caballo que había quedado, bueno, pues bastante atacado y está o necesita tiempos para venir nuevamente a la partida. Tras estos movimientos, caballo G8 jaque, la idea es capturar este peón, rey G7, y tras caballo por H6, las piezas blancas cuentan ya con un primer peón pasado bastante alejado, pero bueno, pues ahí está. Ahora sí que finalmente se puede torre por E4 teniendo las negras su peón pasado, y tras caballo F5 con jaque, rey H7, y antes de que las blancas ganen el peón de B6 teniendo un segundo peón pasado quizás pues más fácil de coronar, primero dan este jaque en H6, obligan al rey a retirarse a la primera y torre por B6. Por lo tanto hay una diferencia, ¿no?, de que el rey esté más alejado o más en una posición pues más peor, ¿no?, en la partida. La misma continúa con caballo F4, rey G5 y F6 jaque, planteando una trampa a Rapport, ya que si rey por no pasa en la partida, ahora son las negras las que dan un doble, dan jaque y ganan la torre. Sería bueno capturar con la torre, con el punto de F6 con la torre, no con el rey como hemos visto, aunque Rapport pues hace el mejor movimiento, que es rey H6, ¿no? Ya no hay más jaques por parte del caballo, al menos directamente, y la partida continúa con torre E2, atacando en H2 y también trayendo la torre y colocándola detrás del peón de B4.
H4 avanzando, rey F7 también defendiendo el peón de F6 y tras jugarse B5, Rapport empieza a avanzar este peón, torre B2 colocándose pues detrás, como decimos. Tras estos movimientos torre B8 para B6, B7, caballo D5 y tras estas jugadas H5 y bueno, pues la verdad que las piezas negras no tienen muchos movimientos, el caballo está evitando que puedan jugar las blancas B6, por lo tanto tendrían que jugar movimientos con la torre como torre B4, B1, pero bueno, pues las piezas blancas podrían seguir activándose o incluso hacer este movimiento, torre D8 atacando al caballo, también con opciones pues de entrar o atacar en la séptima al rey y bueno, pues estarían ganando. Si intentan no obstante E4, esto lo ve Rapport dando un doble, permite al rey estar un poquito más activo y tras esta entrega de peón se juega torre B4, no solo atacando al caballo sino también al peón y nuevamente Rapport, bueno, pues entregando pieza jugando peón B6. El tema es que si se captura con la torre este peón pasado, pues las piezas blancas están ganando la partida con rey G7 y en caso de capturar con el caballo queda pues clavado o quedan las dos piezas fuera de juego. Caballo por F6 incluso entregando una pieza y tras rey por F6, G5 jaque, rey F5 y bueno, pues las blancas están ganando de cualquiera de las maneras. Por lo tanto, se juega B6 entregando la pieza, no se captura directamente, ya que tras F5 pues hay que capturar para evitar que las negras tengan su peón pasado y al menos esta entrega de peón hace que los peones estén pues separados, ¿no? Ahora sí, torre por E4 es muy tarde, ya que tras B7 y caballo F6, nuevamente si volvemos con la torre a B4, torre H7 se está coronando en la próxima jugada y en caso de capturar con la torre en B7, bueno, pues tienes este jaque ganando torre y material de más, ¿no? Se juega caballo F6 y tras estos movimientos y torre D8, da igual donde llevar la torre, finalmente Fedoseyev decide abandonar. El tema y por seguir una línea torre B4, bueno, pues se evita la dama pero no la pérdida material y esta posición con calidad y dos peones de más semi defendidos, ¿no? Tras rey G6 muy bien defendidos, pues las blancas estarían ganando. Tremendo Richard Rapport cómo ha convertido esa pasividad de sus piezas que tenía en la primera y bueno, todo lo que hemos visto a continuación. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.